Permítame hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde. Gracias por las dos predicaciones anteriores, el tiempo de alabanza, de oración. Antes de comenzar ha sido de mucha bendición. Nos ponemos en tus manos, Señor, una vez más. Yo me pongo en tus manos, Padre, para compartir esta enseñanza. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíe, quien me guíe, que no sea lo que escribí en estas hojas, sino lo que tú quieres compartir a la vida de cada uno de nosotros, siempre en forma personal, familiar y ministerial también. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. El año pasado la conferencia se intituló Equipando para Conquistar y estuvimos basados en los versículos del libro de Josué. Como en este caso habla de Josué, pero nos equivocamos porque realmente la escritura es números, no sé si se dio cuenta. Si no se dio cuenta, pues ya ok, fue un error nada más ahí y todo. Y bueno, quiero tomar también en esta conferencia aspectos de la vida de Josué. Aspectos, ¿no? Porque es muy amplio todo. Le intitulé a este mensaje Obediencia Extrema. O sea, obediencia extrema. Como uno de los elementos muy importantes siempre, ministerialmente hablando, para poder realmente conquistar, para poder realmente hacer lo que tenemos que hacer como iglesia con éxito. Todos sabemos que Josué fue 40 años el siervo de Moisés, los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Sabemos que fue por la falta de fe y todo, 40 años antes, con los espías que había enviado Moisés. 10 no quisieron entrar y contagiaron a todo el pueblo. Josué y Caleb, ellos querían entrar, pero se pasó esos 40 años en un tiempo de preparación como siervo de Moisés, su ayudante. Cuando murió Moisés, Josué se convirtió en el siervo de Jehová. De todas maneras, antes había sido el siervo de Jehová, pero trabajaba con su mentor, con Moisés. Sabemos que tenía 90 años de edad Josué cuando ya entraron a la tierra prometida. La tierra prometida no estaba vacía. Si hubiera estado vacía y hubieran entrado así, fácil se hubieran olvidado de Dios, me imagino, después. Tuvieron que conquistar, ¿no? Tuvieron que luchar y tuvieron que expulsar. Era un ejército improvisado y tuvieron que pelear contra reinos que estaban establecidos ahí en la tierra de Canaán, reinos poderosos. 7 años duró la conquista. Conquistaron más de 30 reinos en 7 años, a raíz de 4 reinos y medio por año, una situación así. Fue algo extraordinario. Sabemos obviamente que fue Dios, ¿no? Dios quien guió a su pueblo. Y después de la tierra no alcanzaron a conquistar todo, dejaron algunas partes sin conquistar, que con los años y los siglos les costó al pueblo de Israel, porque de esos mismos pueblos que no conquistaron, con el tiempo se convirtieron en enemigos fuertes de Israel. Y Josué murió a los 110 años de edad. O sea, fueron 20 años. Él no fue rey, no fue profeta, no fue sacerdote, fue un general militar, y después se convirtió en gobernador hasta el tiempo que murió. Cuando él murió, todavía su generación estaba cerca de Dios. El siguiente libro de Josué es el libro de Jueces, ¿no? Que nos habla de un tiempo muy fuerte, muy difícil, donde cuando ya murieron todos los de la generación de Josué, el pueblo quedó descarriado. Por eso vinieron los jueces y ya después el periodo de
de la monarquía a través de los reyes. Entonces, Josué, fue el máximo líder de la nación de Israel. Entendió él claramente su papel, primero como siervo de Moisés y después como siervo de Jehová. Entendió bien su relación con Dios, la dirección de Dios, por lo que demostró una sumisión total a los mandatos de Dios. Obedeció la ardua tarea. Y la obediencia de Josué nunca tuvo un tipo de vacilación, ni nada. Obediencia es el acto de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien esté al cargo de algo o quien manda. Eso es la obediencia, es respetar, acatar y cumplir. Y está muy relacionada con la sumisión. Este es el primer punto, la sumisión. O sea, la obediencia va a comenzar cuando uno se somete. La sumisión también va muy relacionada, es otra definición, va muy relacionada con la obediencia, es parte de, porque la sumisión es ponerse bajo el orden del juicio, la decisión o afecto de otras personas. Entonces, para poder obedecer, tenemos que estar primero en sumisión. Para poder obedecer a Dios tenemos que estar primero bajo de Él, para entonces poder nosotros obedecerlo. Hupakoe, con K, es la raíz en griego de obediencia, escuchar con atención, acatamiento o sumisión. O sea, obediencia y sumisión están íntimamente relacionadas. Quiero tocar un poquito el punto cuando ya pasaron el río Jordán, todo lo que se hizo, y la primera ciudad que tuvieron que conquistar fue la ciudad de Jericó. Todos sabemos cómo se conquistó Jericó, ¿verdad? Las órdenes, lo que Dios les había dicho que quisieran, fue el mismo Dios quien derrumbó las murallas de Jericó. Ellos nunca lo hubieran podido hacer porque en aquella época las ciudades amuralladas eran muy protegidas, era precisamente para protegerse de eso. Entonces, ahí está en Josué capítulo 5, les voy a estar leyendo algunos versos, no nos podemos ir porque esto es mucho narrativo y nos consumiría el tiempo. Entonces, ahí estaba la ciudad protegida. Esto representó, la primera conquista representó para Israel un reto muy difícil de conquistar. Luego en la primera, el reto es algo que va a ser difícil de lograr. El reto es un desafío para afrontar alguna situación. ¿Sí? Y Jericó representó para Israel el primer gran reto para esta nueva generación del pueblo de Israel, de guerreros, de soldados que se tuvieron que levantar. No iba a ser fácil. ¿A qué retos estamos enfrentados hoy como iglesia en estos tiempos o en estos últimos tiempos o en el umbral ya de estos tiempos antes del arrebatamiento y todo lo que se viene después? Vemos, ya lo mencionó nuestro pastor Eleodoro ayer en la noche, lo cerca que está. Obviamente nadie podemos dar una fecha, un día, el año. Los acontecimientos se están juntando, se están uniendo. Y la iglesia cristiana es el último obstáculo en el mundo para el establecimiento de ese nuevo orden mundial. Le llaman el nuevo orden mundial, para que haga su aparición el anticristo y el cual tenga a su disposición todo el mundo globalizado en lo económico, ¿verdad? En lo social, en todos los aspectos, para que él pueda controlar todo desde un punto. O sea, esos tiempos están cerca. Entonces, ahorita la iglesia ha tenido etapas en los 2000 años y años más de que fue establecida la iglesia cristiana, y estamos ahorita ya en retos muy difíciles, porque ahorita
no solo en México, sino en otros países y todo. Ya se están estableciendo leyes, también leyes para frenar el trabajo que tiene que hacer la iglesia. O sea, viene un tiempo muy fuerte, así, un reto muy grande. Nos tocó a nosotros, ¿no? Si no es todavía nuestra generación, antes del arrebatamiento, seguro que sea la de nuestros pequeños, la de nuestros hijos, la que siguen después de nosotros. Entonces, qué importante, Josué aprendió a reconocer la autoridad de Dios. La noche anterior a la batalla, Josué salió a estudiar la ciudad y de repente vio un soldado de extraordinaria apariencia que tenía su espada en la mano, lo que significa que estaba listo para pelear. Esto está registrado en Josué capítulo 5, versos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo a él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y así lo hizo. Quiere decir que estaba reconociendo la autoridad de Dios, porque vio que venía de parte de Dios. Y ese es un principio básico para la obediencia: aprender a reconocer la autoridad. ¿A quiénes estamos sometidos? O sea, sumisos. ¿Quiénes son nuestras autoridades? ¿Usted quiere tener autoridad? Dios le va a dar. Tiene que estar bajo autoridad también. Si no, no se va a poder. Amén. Entonces, todos y cada uno de nosotros podemos tener un lugar, un ministerio, un trabajo dentro de la iglesia, y esa posición pues nos va a dar autoridad, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre las personas con las que vamos a trabajar. Pero al mismo tiempo tenemos que estar sujetos a nuestra autoridad, la autoridad que Dios ha puesto arriba de nosotros. Amén. Ese es sumamente importante. Entonces, vemos este aspecto de Josué. Josué lo confrontó no en peleas, sino en el sentido para determinar quién era, ¿no? Ya cuando lo hizo, entonces se dio cuenta y se sometió. Hay un ejemplo, el de Jacob, cuando una noche, mientras él estaba esperando en un vado de un arroyo, iba a encontrarse con su hermano Esaú. Se habían separado mucho tiempo antes, todos sabemos por qué. Se encontró con un mensajero celestial. El primer impulso de Jacob fue pelear con él, peleó contra él. Y toda la noche estuvo peleando con ese mensajero. Esto lo encuentra en Génesis 32, del 22 al 32 también. El ejemplo de Moisés, cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, que fue en su llamado, ¿verdad? Éxodo 3 y Éxodo 4, los primeros versos. El impulso natural de Moisés fue resistirse. O sea, luchó varias veces contra la voluntad de Dios, ¿no? Varias, 4 o 5 veces puso objeciones y todo. En el caso de Josué fue diferente. O sea, Jacob había sido un engañador, ¿no? Todo lo que había pasado y obtuvo la ventaja sobre su hermano. A Moisés le faltó la confianza, ¿no? Porque, bueno, por un lado consciente de sus limitaciones. Pero la experiencia de Josué le enseñó a reconocer la autoridad.
Aprendió ahí que los subordinados no pueden pelear contra sus superiores, por lo que él no presentó ningún tipo de lucha, sino que su respuesta fue la obediencia, porque entregó, ¿verdad? Entendió quién era Dios. Oponerse a Dios resulta muy costoso cuando nos oponemos a su voluntad. ¿Qué le pasó a Jacob? Génesis 32, 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera, porque quedó desconyuntada su cadera y todo, ¿no? Y habló con Dios, pero tuvo que caminar ya con esa lesión en su cuerpo. Y con Moisés, pues durante su ministerio, tuvo que proclamar la palabra de Dios, pero a través de su hermano Aarón. Ajá. En Éxodo 4, 14 al 16, Dios se había enojado ya contra Moisés. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y él va a ser el portavoz ante Faraón. ¿Por qué? Porque la resistencia a Dios siempre paga un precio. Uh-huh. O sea, estar luchando contra Dios no lo veo como algo legítimo en el proceso de buscar su voluntad. Si alguien quiere luchar contra Dios es porque no lo conoce bien, porque Dios no es igual a nosotros, para que pudiéramos nosotros resistir. Y tenemos que aprender a rendirnos a Él. Ciertamente, el llamado para el servicio es una invitación de parte de Dios. El término llamado es eso, es una invitación. Quiere decir que usted va a decidir si va a aceptar esa invitación para servir dentro de la iglesia o no va a servir. De todas maneras, la iglesia sigue adelante, la obra de Dios y los planes de Dios van a seguir adelante, con nosotros o sin nosotros. Ojalá sea siempre con nosotros, ¿no? Y por eso hemos venido acá y por eso hemos hecho un esfuerzo y todo lo que hacemos en la iglesia. Entonces, tenemos que conocer la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios, para de una manera apropiada entender su voluntad. O sea, Primera de Juan 4:8, escribe el apóstol Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios no puede actuar por un motivo diferente al perfecto amor. Todo lo que Dios lo hace es por eso, es por amor. Dios no ama al pecado, pero Dios ama al pecador. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años a morir por nuestros pecados. Entonces, incluso cuando Dios nos disciplina, es por amor. Cuando por alguna razón Dios nos pone en un proceso de disciplina, es por su amor. O sea, Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él ve el futuro. Él entiende nuestro pasado, nuestro presente, al mínimo detalle, porque es nuestro creador, porque su sabiduría es infinita. ¿Cree usted conocer más que Dios? ¿Cree usted saber más que Dios para resistir a la voluntad de Dios? No. Dios es omnipotente. Él tiene todo el poder, ya que es el creador de todos los cielos, de todo el universo. Y el que nos dio la vida a cada uno de nosotros. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios es omnipresente. La presencia de Dios está en cada rincón del universo y también está presente en la vida de cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué entonces nos resistimos a Dios?
o no queremos obedecer a Dios cuando nos da alguna indicación. Le dejo de tarea Apocalipsis 4 del 2 al 11. Va usted a ver ahí a los ángeles, los seres celestiales, a los ancianos y todo, cómo están exaltando a Dios en su trono. Ahí usted no ve nada de queja. En el cielo los santos adoran, obedecen a Dios. Amén. Esa es la respuesta. Solamente le leo el verso 11 de Apocalipsis 4. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿por qué me voy a resistir a Dios? Yo tengo que someterme a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, sobre nuestro ministerio. ¿En qué nivel o escala puede usted medir su sumisión a Dios? En esto sí obedezco, pero en esto no obedezco. Claro, usted no me obedecería si yo le pido que haga algo que va en contra de los principios de Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? Por supuesto que ahí usted no tendría que obedecer. Pero cuando todo está en orden, cuando todo lo hacemos de acuerdo al plan de Dios, tenemos nosotros que aprender a obedecer. O sea, esa es la realidad. ¿Se identifica usted con Jacob? ¿O con Moisés? ¿O con Aarón? Estoy hablando de 3 varones, pero esto también es para las hermanas, ¿no? Para las mujeres, ¿no? En este aspecto. La obediencia de Josué, su integridad y su rectitud fue evidente. Fíjense, desde un hecho que ocurrió después de que el pueblo cruzó el río Jordán en Canaán. En el capítulo 5, verso 2, Dios les da una indicación. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, ¿verdad? Tal vez muchos de los hijos que habían nacido durante los 40 años en el desierto no habían sido tal vez circuncidados, otros sí, y aquí habla de la segunda vez. Y entonces, antes de que se establecieran, esta pudo haber sido fue una orden, era hasta cierto punto peligroso, ya estaban de este lado. Ya los habían identificado, Jericó, ya estaban preparados, y después de la circuncisión, pues todos los varones iban a quedar un poco lastimados y a lo mejor tenían que pasar unos días para recuperarse de la herida de la circuncisión. O sea, podríamos decir, no, pues, eso podían haberlo aprovechado los de Jericó para salir y pelear. O sea, ese es un supuesto mío, ¿no? Nada más en este aspecto. Pero Josué entendió esto, aunque en lo natural, ya en el concepto de la estrategia para pelear, tal vez no podía haber sido algo bueno, ¿verdad? Sin embargo, aunque hubieran quedado vulnerables un tiempo, la única preocupación de Josué fue obedecer a Dios. Y ya. El mejor lugar en el que puede estar el ejército es en el centro de la voluntad de Dios. El mejor lugar en el que puede estar nuestra iglesia, los planes, el trabajo y todo lo que hacemos tiene que estar en el centro de la voluntad de Dios y aprender a obedecer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? No hay mejor lugar. Sabemos que la circuncisión, bueno, en Génesis 17, del 10 al 14, ve usted ahí todo lo que el Señor le indica para guardar el pacto. Significaba que los varones hebreos pertenecían al pueblo de Dios y tenían que ser circuncidados desde niños y crecer con ese recordatorio de su pertenencia a Dios.
La obediencia a Dios debe ser extrema, porque siempre las órdenes de Dios están dentro de su plan y dentro de su propósito y en lo mejor que Él quiere. Amén. No puede ser de otra forma. Una obediencia a medias es desobediencia. Tenemos que aprender a obedecer. ¿A qué nivel está nuestra obediencia? Hay tareas que son difíciles, porque los líderes, y eso es lo que la mentalidad con la que tenemos como líderes, todos, como servidores, es que debemos pensar a largo plazo, pero actuar a corto plazo. Saber hasta dónde Dios nos puede llevar en los planes a largo plazo, pero empezar a actuar a corto plazo en lo que Dios nos está dando. Ahorita estamos en un tiempo de trabajo en esta conferencia. No estamos ahorita en la iglesia, no estamos predicando en nuestras iglesias, no estamos predicando en las calles, porque es un tiempo de trabajo, porque es un tiempo de preparación en lo espiritual. Lo que Dios nos está hablando, nos está enseñando, ¿verdad? No solamente aquí en el púlpito y ustedes como audiencia, sino en las pláticas personales, en relación con nuestros pastores, con todo, el compartir todo lo que estamos pasando, tal vez viviendo lo que podemos hacer, los consejos, todo esto es parte integral, por eso estamos aquí reunidos. Unas iglesias del Estado de México no pudieron venir, se lo perdieron. Entonces, estamos en un tiempo de preparación. Y usted sabe que nuestros eventos están programados desde un año antes. Claro, pudiera ocurrir algo de fuerza mayor, ¿no? Pero siempre nos preparamos. Amén. Entonces, aprendamos a obedecer a Dios y a saber que es un reto, ¿no? Que es un reto y que las tareas no son fáciles. La labor de Josué, tal como sucede en todas las posiciones de liderazgo, eran situaciones complicadas. En esos tiempos la vida era muy difícil, eran tiempos de guerra y todo. Pero tenemos que entender que tenemos que estar separados para Dios. Hay dos principios muy importantes. Quiero mencionar un poquito acerca, ya no de Jericó, sino lo que pasó con la siguiente ciudad, Jai. En Jericó fue una batalla, una victoria total, completa, las vueltas que tuvieron que hacer, las trompetas, el derrumbe y todo, ¿no? Lo que pasó. Después vino la ciudad de Jai. Y para tratar de entender qué fue lo que pasó ahí, tenemos también que ver que, miren, Dios siempre ordena a su pueblo, a nosotros, que permanezcamos en lo espiritual separados de la gente del mundo. Nosotros no podemos contaminarnos en lo espiritual. Estamos en el mundo, pero espiritualmente no pertenecemos al mundo. Nos relacionamos con gente del mundo. Desde la familia, desde amigos, en nuestros trabajos, en la escuela, en fin. Claro, entre nosotros estamos relacionados cristianos. Nuestra ciudadanía ya no es la que tengamos aquí en la tierra, sino en lo espiritual está en los cielos. Y el cristiano tiene que aprender a caminar en santidad, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad se da en lo espiritual. Ya en lo moral se refleja la santidad, en lo moral se refleja en lo que es la integridad, ¿verdad? Del carácter y todo lo que nosotros hacemos. Entonces, Dios nos mantiene y quiere que permanezcamos nosotros separados, no podemos estar contaminados. Y sabemos que Dios finalmente va a juzgar a todo aquel que peque contra Él. Podemos entonces, con estas dos verdades, apreciar
lo que Dios le ordenó a Josué hacer dentro de la tierra prometida. Obviamente, Dios les había ya ordenado que se abstuvieran de tomar cualquier tipo de botín, porque era contaminarse. Ajá. Todo tenía que ser dedicado a Dios. Cuando iban a entrar a Jai, Dios les dio la orden de exterminar a todos. O sea, situaciones fuertes. Ya les había dicho en Josué 6, 18 al 19, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Después ya les había dicho ahí en Jericó que iba solamente a rescatar a una mujer, Rahab, y a su familia. Ellos no fueron tocados porque ayudaron a los mensajeros. Anatema Jerem es algo prohibido, es algo que está maldito. Entonces, terminan ahí y se van a la ciudad de Jai, y ahí les da la orden de exterminar a todos. Era difícil, pero Canaán estaba infestado de idolatría, de muchas formas de inmoralidad, la gente que estaba ahí, los pueblos. Una extrema, espantosa adoración a ídolos. Era tal la maldad que cuando necesitaban lluvia para sus cultivos, sacrificaban a sus dioses a sus propios hijos para que viniera o sea, algo, nada más de pensar en eso, ¿no? Era algo terrible. En todos sus actos religiosos había prostitución, habría actos inmorales, situaciones muy difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque la adoración de los cananeos era algo totalmente opuesto y vulgar a lo que Dios había prescrito para su pueblo. Y bueno, Dios tenía que juzgar al pueblo de Canaán. Entonces, obviamente Dios da una oportunidad de arrepentimiento. Ya Dios había tenido misericordia de ellos, esperando, pero cuando ya llegó Josué y el pueblo de Israel, se terminó la misericordia para Canaán. Tenían que ser juzgados de parte de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo, el deseo de Dios, ¿no? Siempre lo ha sido así, mucho más ahora en estos tiempos. La iglesia tiene que trabajar como nunca, ¿verdad? Esta generación, la que nos tocó, tenemos que salir y tenemos que predicar, y cada persona decidirá en el libre albedrío que Dios ha otorgado, porque el libre albedrío existe desde el huerto del Edén, ¿verdad? Cada persona decidirá si se arrepiente de sus pecados o no se arrepiente de sus pecados. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros tenemos que hacerlo. Ahí ya cuando Josué llegó a Canaán, la oportunidad ya se había terminado. Y Josué y su ejército serían los instrumentos del juicio de Dios para Canaán, para exterminarlos, sacarlos y que ahí tomara posesión el pueblo de Israel. Ahora, durante
Con Jericó, bueno, era exterminar todos menos Rahab. Con Jai, la siguiente ciudad, era también exterminar a todos. O sea, no siempre ocurrió esto. Hubo después otras ocasiones en que se le perdonó la vida a las mujeres y a los niños. Pero aquí Dios decidió que la primera ciudad, Jericó, fuera totalmente destruida. Tenían que producir un temor en los demás reinos establecidos. Y también porque estaba interesado en que Israel no se contaminara ni moral ni espiritualmente por la influencia de los cananeos. Obviamente, desde el Levítico y todo, ya Dios les había dicho que no se casaran con gente pagana. O sea, el mensaje es claro. Dios declara una guerra total e implacable sobre el estilo de vida de pecado y de idolatría. Esa es la realidad. Nosotros no podemos contaminarnos de eso. Y una guerra total es hacer un esfuerzo máximo. Dios no podía permitir que permanecieran en Canaán porque iban a ser una fuente de guerra y de enemigos para Israel, y que a su vez para Israel pudiera ser una fuente de tentación. O sea, lo vemos en todo el proceso. Josué fue eliminando a los líderes religiosos, a los reyes los mataban, todo lo que hacía. O sea, muchísima gente murió en la conquista de la tierra prometida, hermanos. Pero los caminos de Dios son diferentes a los de nosotros. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, ¿de qué sirve que nos vamos a resistir? Tenemos que ubicarnos en la realidad. Dios nos da una visión, podemos ser líderes visionarios hacia el futuro. La visión es la imagen de un futuro mejor, lo que queremos hacer. Todas las iglesias cristianas somos parte de la gran comisión. Comisión quiere decir misión compartida. ¿Cuáles son los dos elementos de la gran comisión para todas las iglesias? Número 1, predicar el evangelio a las personas inconversas. Y número 2, discipularlos, el discipulado. Ya la predicación del pastor Daniel. Ya cuando se aceptan al Señor y se incorporan a la iglesia, viene entonces un proceso ¿de qué? De discipulado sobre ellos. Es decir, debemos ser líderes visionarios del futuro, pero ubicarnos en la realidad del presente y trabajar ahorita para llegar a lo que queremos que Dios haga en la iglesia. Por eso cada iglesia debe tener sus metas, debe tener sus objetivos, los planes que tienen, y evaluar a corto, a mediano o a largo plazo los resultados que se están dando, si estamos avanzando o no. Porque en los primeros siglos de la iglesia avanzaba más rápido que lo que ocurría allá afuera. Hoy es al revés. La maldad está avanzando mucho más rápido que lo que está haciendo la iglesia en general. Vemos cómo ya hasta da temor ver las noticias, ¿no? ¿Qué van a decir hoy? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Todo, situaciones muy fuertes y muy difíciles. Entonces, por supuesto que tenemos que estar estructurados, tenemos que estar organizados, y nos ayuda, ¿no? Los llaneros solitarios no existen en el ministerio, porque el llanero solitario tenía su caballo plata y a
y a su ayudante, ¿no? Toro, así se llamaba indio. Dice, entonces, como Tejila World Churches, como Comunidad Cristiana Nueva Vida, esto nos permite trabajar juntos, ¿verdad? Apoyarnos, ayudarnos, todo lo que hacemos para poder avanzar más rápido en estos últimos tiempos, porque Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Okay? Porque esa es la realidad. En el plan de redención de Dios para la humanidad, pues siempre ha usado, siempre ha utilizado al hombre, desde el pacto que hizo con Abraham y todo lo que ha venido. Y Dios utiliza también al hombre para ejecutar esos juicios. Si nosotros cuestionamos el plan de Dios, la disciplina de Dios, lo que Él hace con nosotros, estamos poniendo nuestra perspectiva encima de la que Dios tiene, porque Él tiene control de todas las situaciones. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso la sumisión, por eso la obediencia para nosotros poder entender. O sea, Dios es infinitamente amoroso, pero también es absolutamente justo. Y va a llegar un momento en que no va a retrasar más el juicio, ¿verdad? De todo lo que va a venir. Hasta ahorita todavía hay la oportunidad, pero se viene ya muy cerca los últimos acontecimientos. O sea, esa es la realidad. El compadecernos por un pecador es importante, ¿no? Por supuesto, nos duele ver a alguien que está en una condición, pero no podemos enfocar mal ese aspecto y que nos opongamos a la obra de Dios, porque Dios es justo. No podemos estar disculpando la continua rebelión de alguien, porque le vamos a hacer más daño que bien. El apóstol Pablo habla del yugo desigual, pero no lo habla nada más en el aspecto del matrimonio, sino en el aspecto de las relaciones. Segunda de Corintios 6, 14, 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, y tal vez todos tenemos amigos familiares que no son cristianos y tenemos una relación con ellos, pero tenemos que estar compartiendo. Tenemos que estar llevando a la gente a la realidad de lo que va a pasar cuando ya partamos de este mundo. No hay otra opción. O la eternidad en la presencia de Dios o la eternidad fuera de la presencia de Dios. Nada más de mencionar esto, dice, hasta se siente uno. Y eso es una realidad, aunque el mundo no lo crea. Y vea usted que todo esto y los mandamientos de Dios siempre están motivados por el amor, para nuestro bien, aunque parezcan a veces demasiado exigentes. Cuando Dios le daba a Josué la instrucción de ejecutar el juicio total sobre una ciudad, él obedecía sin ningún tipo de cuestionamiento. No porque Josué fuera malvado, no porque disfrutara destruyendo las ciudades, sino porque entendía que cuando Dios había decidido enjuiciar a todo un pueblo, el castigo tenía que ser total. Deuteronomio 20, 16, 18, desde ahí estaba lo que Dios había dicho. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios, ¿no? Por supuesto, Dios nunca nos va a mandar a hacer cosas así, de ir y de matar y de todas esas situaciones. ¿Sí? Entendemos, ¿no? El concepto en lo que estaban viviendo. Después de destruir Jericó, Dios da la orden para arrasar a la vecina ciudad de Jai. Jai, H-A-I, Jai. Jai. Jai, pastor. Perdón, chistecito. Pero fueron inicialmente derrotados por el enemigo, ¿no? Porque hubo pecado en la tropa. Atacó por segunda vez hasta que no dejaron sobrevivientes. Y es difícil para nosotros, ¿no? Entender esto, pero esa fue la orden de Dios. Josué 6:24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Josué 8:26, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Esa había sido la orden, pero primero fueron derrotados. O sea, Josué tuvo que aferrarse, ¿no? Una tarea fuerte, difícil, pero que era de parte de Dios. ¿Dios nos ha entregado tareas difíciles? Sí, es difícil, ¿no? Tal vez la ciudad donde estamos, las situaciones, la economía, el pecado y todo, son tareas difíciles. Si usted quiere un día conocernos allá en su iglesia en la Ciudad de México, pues vaya preparado, ¿no? Porque estamos ubicados pegaditos a Tepito, a la Candelaria de los Patos, a la Merced, a unas zonas que son muy fuertes, que son muy difíciles de prostitución, de drogadicción, de muchas cosas, pero el lugar donde Dios nos ha ubicado en nuestras ciudades es el lugar indicado. Si Dios nos puso ahí, es el lugar correcto para ir y alcanzar ahí a toda la gente, a toda nuestra comunidad. Entonces, pero tenemos que aprender, tenemos que obedecer a Dios. Esa es la realidad. Ok, todo quedó, se destruyó con Jericó. Ahí fue la victoria total, pero un hombre, uno de los soldados, Acán, todos lo conocemos, vio unos hermosos atuendos y piezas de oro y plata y no pudo resistir la tentación de tomarlos. Y los escondió en su tienda, ¿no? Josué 7:21, cuando ya, o sea, ¿qué fue lo que hizo Josué? Bueno, vamos a encontrar, o sea, Dios le dijo, Dios fue el que le dijo que ha pecado. Dios no le dijo, ha pecado Acán. Dios le dijo, ha pecado Israel. O sea, la consecuencia, ¿no? Que iba a afectar a todo el pueblo, porque afectó a Israel y porque al ser derrotados, pues tuvieron que morir soldados de Israel por el pecado de una persona. Entonces, una y otra vez vemos ahí esa situación. El líder cristiano no debe subestimar nuestra propia vulnerabilidad al pecado. Y tenemos que estar siempre alertas.
y más en los tiempos de éxito ministerial. Es cuando más tenemos nosotros que cuidar. Fueron ahí derrotados en Josué 7, del 6 al 9, estoy pasando unos versos. Josué se lamenta de la derrota, habla a Dios, pero Dios le dice que se levante y le dice del pecado de Adán. Está en Josué 7, del 6 al 9, luego 10, al 11. Entonces, ahí Josué no le reclamó a Dios, pero tal vez pasó por su mente, por su corazón. Bueno, si ya habíamos obedecido antes y estábamos derrotados, entonces qué esperanza había al futuro, aunque no tenía conocimiento de la traición de Acán, ¿no? Fue Dios mismo quien le reveló, porque nadie se dio cuenta que eso que se robó lo enterró dentro de su tierra. Entonces, esto hizo que quedara desconcertado, ¿no? Y viendo entonces qué va a pasar hacia el futuro. Sin embargo, entonces, vemos aquí cómo todo el pueblo tuvo que enfrentar la consecuencia del pecado de un hombre. Porque cuando pecamos, no nos damos cuenta cuáles pueden ser las consecuencias. Por supuesto, todo pecado genera una consecuencia mala. Es como la ley de la física, ¿no? Toda causa genera un efecto. ¿Y hasta dónde? ¿Y qué es la desobediencia a Dios? Pecado. Cuando desobedecemos a Dios. O sea, esa es la realidad. Josué entonces habla, trae tribu por tribu, clan por clan, familia por familia, ¿verdad? Hasta que encontraron al culpable de este pecado. Josué 7:15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Hasta dónde no pueden llegar las consecuencias de ese pecado? Toda la nación presenció la gravedad del pecado, y obviamente Dios utilizó esta situación. Obviamente fue un elemento para que hasta podríamos decir disuasivo para cada uno de los hogares de la nación de Israel. Y cuando fue identificado el culpable, a Josué le fue asignada la difícil tarea de darle muerte a Acán y a su familia. Fue difícil. Una cosa era pelear contra el enemigo, derrotar a las naciones enemigas, pero la consecuencia de esto, que Josué tenía que dar la orden de quemar, de apedrear primero a Acán, a su esposa, a sus hijos, a sus sirvientes. Y después de apedrearlos, quemarlos. O sea, no es fácil. Supongo que no fue fácil. Cuando Josué interroga a Acán, hasta le dijo, ¿qué has hecho, hijo? O sea, lo trató, ¿qué has hecho esto? Tan difícil. Josué 7:26 fue cuando ya mataron a la familia, los quemaron y levantaron un monumento de piedra. Está en Josué 7:26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy.
y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor quiere decir tribulación. Que hubo tribulación en esa situación. Dios nos ha mandado a hacer algo similar, o sea, no de matar a alguien, por supuesto, y hemos obedecido o hemos desobedecido. ¿Cree usted que el castigo para Acán y su familia fue extremo? Desde el punto de vista de lo natural, usted dice, pues sí, pues qué culpa tenía su esposa, qué culpa tenían sus hijos, ¿no? Fue él, en todo caso, hubiera recaído el juicio sobre él. Pero tuvo que ser, sobre toda la familia, ¿no? Esa es la realidad. ¿Vamos a obedecer o no vamos a obedecer? Siempre dentro de los lineamientos y todo, ¿no? Tenemos nosotros que obedecer a Dios. O sea, para Josué una cosa había sido matar soldados enemigos en combate cuerpo a cuerpo y otra ejecutar a un miembro de su propio pueblo. Pero Josué temía más a Dios que al hombre, porque por lo que no encontramos aquí ninguna duda o ningún cuestionamiento de parte de Josué. Entonces, este elemento es importantísimo. La obediencia entre muchos, ya se han mencionado varios y todas las preguntas, para poder realmente establecer. Josué no fue un hombre perfecto, jamás dudó en obedecer, conocía la voluntad de Dios con claridad. Cometió un descuido que fue costoso para él y para el pueblo cuando se involucró a los gabaonitas, un reino cananeo. O sea, no podían hacer tratados con los cananeos, ¿verdad? Porque si se iban a levantar, si iban a cruzar con ellos, iba a ser un lazo espiritual. Los gabaonitas sabían que no podían derrotar a Josué, estaban aterrados, por lo que entonces fingieron, varios de ellos, de los principales que venían de un país lejano, y convencieron a Josué y a los ancianos de Israel para firmar un tratado de paz con ellos. Esto usted lo encuentra en Josué capítulo número 9, de los versos 1 hasta el 27. Cuando los israelitas descubrieron que Josué y los ancianos habían sido engañados, se molestaron con toda razón, pero no pudieron matarlos, porque Josué tuvo que respetar el tratado que había establecido con ellos. Josué 9, 18, 19, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos matar. Esto fue una equivocación, fue un error, fue un descuido, pero tuvo que respetarlos. Este pueblo residía en las ciudades que quedaban en la periferia de Gaza, de Gat y Asdod. Ahí quedaron regiones que faltaron por conquistar después de que Josué ya depuso su espada. Entonces, no capturaron esas ciudades. En la ciudad de Gat, donde vivía el legendario Anaquín, rey muy poderoso.
Gat se convirtió en una fortaleza filistea con el tiempo, que le produjo mucho sufrimiento a las siguientes generaciones de Israel. De Gat era Goliat, el gigante que... Entonces, se cometió un error o un descuido con consecuencias, no en ese momento, sino para las generaciones anteriores. Por eso tenemos que aprender a escuchar bien la voz de Dios, ¿no? Y lo que Él nos indica, porque pues no somos perfectos, ¿no? No. Los filisteos pues asesinaron a Saúl, que fue el primer rey. O sea, aquí Josué no desobedeció a Dios con intención, ¿no? Sino que fue un error, pero produjo sufrimiento para Israel. El líder debemos seguir haciendo lo que hacemos hasta que terminemos. En los planes, en los objetivos, lo que Dios nos marca, tenemos que seguir. Porque el líder genuino planifica, actúa, trabaja y termina. El líder mediocre solamente planifica y planifica y planifica y planifica. Y nunca llega a término a hacer. ¿Qué planes tiene el pastor en su iglesia? Estamos ya a la mitad de este año. Pusimos los objetivos para este año, los planes, bueno, de acuerdo a la estructura, el organigrama es la organización por ministerios, las áreas de la iglesia. ¿Cómo vamos a mitad de este año? Estamos empezando, la mayoría de las iglesias empieza el año, suben un poquito, después se estabilizan y a fin de año bajan otra vez. Y resulta que a fin de año tenemos el mismo número de congregantes que al principio. O sea, yo no quiero decir que una iglesia pequeña en número necesariamente es una iglesia mala. No, ok. Ni quiero decir tampoco que una iglesia muy grande necesariamente es una iglesia buena. Sí se entiende, ¿verdad? Hay iglesias pequeñas en número que son buenas iglesias, ¿no? Y hay iglesias grandes y todo que no lo son. Pero si Dios nos ha dado un plan, si Dios nos ha dado un objetivo, una meta que queremos alcanzar, tenemos que estar trabajando y tenemos que estar midiendo y tratar de evitar de cometer los errores. Ajá. Porque eso es necesario. Y todo esto es parte de esto, ¿no? Parte de la capacitación y todo, y en las visitas y en los programas y todo lo que hacemos para poder ayudar. Termino ya. Josué siempre demostró una obediencia total al mandato de Dios, y la obediencia comienza con la sumisión. Es inútil luchar contra Dios, porque Él no es igual a nosotros. No podemos resistirnos a Él. Dios ordena a su pueblo, Dios ordena a su iglesia, Dios nos ordena como nuestro Creador permanecer separados del mundo para evitar contaminarnos. Esto ya es en la vida personal de cada uno de nosotros, porque la salvación es personal, ¿no? La salvación no va a ser corporativa ni por iglesia, ni nada, es totalmente personal. ¿Ok? Y sí, debemos tener compasión por el pecador. No, nos duele ver lo que pasa allá afuera y todo, pero tenemos que decirles la verdad de a lo que se van a enfrentar. O sea, esa es una realidad y tenemos que hacerlo. Porque lo que pasa en nuestro entorno va a afectar a todo. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús,
Tú le dijiste a Pedro, tu discípulo, tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Señor. Y aquí seguimos como Tejila World Churches, Comunidad Cristiana Nueva Vida, como Nueva Vida también. Somos una parte muy, muy pequeñita del cuerpo de Cristo que está extendido en todo el mundo. Pero cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo es sumamente importante para el alcance de las personas que se están perdiendo, Señor. Gracias. Y que, Padre, entendamos que debemos obedecer, que debemos estar sujetos a la autoridad que tú pones sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Llénanos, Señor. Cada iglesia aquí representada, con nuestros pastores, con miembros de nuestra iglesia, Señor. Estamos juntos el día de hoy, Señor. Gracias. Gracias. Y si hay algo en lo que no pudiéramos estar de acuerdo, lo más fácil es expresarlo, externar, para poder llegar a una solución. Porque todos los problemas tienen solución. Gracias, Padre. Oh, Espíritu Santo, llénanos, 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 satúranos en este momento. Oh, Señor, da la fortaleza aún en medio del dolor. Da la fortaleza, Padre, aún en medio de la preocupación, Señor. Da la fortaleza aún en medio de que pudiera haber una incertidumbre de qué va a pasar al futuro, Señor. Pero tú estás con nosotros. Aleluya. Y tienes buenos planes, Señor. Buenos planes. Y yo sé que este tiempo es muy importante. Todos los que hemos podido asistir. Lástima que faltaron algunos pastores de su iglesia. Pero estamos aquí los que teníamos que llegar con un esfuerzo de tiempo, de dejar trabajo unos días, en lo financiero también, Señor, todo lo que involucra, Señor, pero vale la pena, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Aleluya, Señor. Espíritu Santo, estás poniendo una venda en nuestro corazón que está dolorido, Señor, que está preocupado, en el que puede haber ciertas inquietudes o preguntas o incertidumbres, Señor. Pero todo está bajo tu control, Padre. Llénanos, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús.